Mi siguiente invitado es Francisco Cruz, ex embajador de Chile en Panamá. Francisco, como siempre, un placer recibirte aquí en tu segunda patria. Muchas gracias, Fernando. Muy contento de siempre estar en Panamá, que así la siento, como mi segundo patria de origen. Así es. Bueno, elecciones en Perú deja varias lecturas. Primero, bueno, una elección de un final todavía que no se decanta hacia algún lado u otro, pero ¿cómo uno llega a la presidencia con un margen tan estrecho? Es decir, tener a casi la mitad de la población en contra y sobre todo 11 grupos parlamentarios. ¿Qué ha pasado en América Latina donde pareciera que la atomización política es norma y donde el centro parece haber desaparecido? Bueno, lo del Perú de alguna manera se viene gestando y acumulando hace tiempo, ¿ah? Recordemos que tuvimos un periodo presidencial previo marcado por 4 presidentes, mucha fragmentación, y lo primero que uno tiene que decir al analizar el Perú es que claramente hay algo que no está funcionando o hay algo que está siendo muy complejo el funcionamiento, ¿no es cierto?, de tiempos democráticos más estables. Eso es lo primero. Podrá ser su régimen semipresidencial, podrá ser la crisis de representación de los partidos, podrá ser esa tremenda antagonía que existe, que le hemos visto muy presente, ¿no es cierto?, en esta elección de las élites, de alguna manera, versus la comunidad. Y ojo, otro dato en el Perú, del voto de centro, del voto centralista limeño, versus el voto de la sierra, que se dice, o Sí. incluso el voto extranjero. Yo creo que a tu pregunta, en términos del voto de centro, lo que está ocurriendo en América Latina es, como lo hemos comentado, es efectivamente un centro que se vacía y se polariza hacia los extremos. Y si tú me preguntas si tiene que ver con los partidos, tiene que ver con los partidos, pero también tiene que ver con 3 cosas. Lo primero es, creo yo, que este mundo instantáneo, esta era digital, ha hecho que las personas tengan una expectativa y esperen respecto a la oferta política algo mucho más instantáneo e inmediato. ¿Ah? Básicamente es una lógica como si el mundo y la historia naciera con ellos mismos. El otro día leí un estudio de una universidad norteamericana en donde le ubicaban a un joven millennial 5 o 6 hitos distintos de la humanidad. ¿No? Le ponían, qué sé yo, a historiadores, revoluciones, hechos históricos, hechos presentes. Y cuando lo ordenaba, me impresionaba el desorden cronológico. Esto es una encuesta, es una base Claro. universal, estadística. Eso tiene que ver con la cantidad de información que tú tienes y tiene que ver con que la expectativa efectivamente que tú tienes como mandante, como soberano, en quien te va a representar, es muy instantánea, es muy inmediata y es muy cortoplacista. Entonces, cuando ocurre eso, los proyectos más largos se tropiezan y comenzamos a vivir lo que estamos viviendo, sobre todo en países que de alguna manera ya vienen acumulando hace bastante tiempo, y Perú no es el único, ojo, una crisis de representación muy brutal en sus partidos. Este es el partido de Perú Libre, el del presidente, eventual presidente, porque nadie es presidente hasta que no esté declarado, en este caso por la OMP, ¿no es cierto? Es un partido que no estaba presente en el mapa electoral antes y es además, volviendo a mi argumento de la rapidez, de la instantaneidad, es un movimiento y un partido que se construye de alguna manera y se consolida en pandemia. ¿No? Claro. No revisa los documentales, lo que está saliendo ahora, uno se da cuenta de que lo que arma Castillo es muy rápido, ¿no? Es muy en el precipicio. Bueno, y estamos todavía viendo qué va a pasar, porque como todos sabemos, los votos aún están en camino, estamos en el borde, digamos, del último voto escrutado, pero tenemos que esperar la declaración final. Pero lo que sí es cierto, Francisco, es, lo estamos viendo en Colombia, un poco, pues, unos pinceladas dadas en México, pues, partidos que se crean para una elección llegan al poder y se van diluyendo en el tiempo hasta desaparecer 2 o 3 elecciones después. Es decir, ¿qué ha pasado con partidos, por ejemplo, el Partido Socialista de Chile o el Partido APRA o Sí. el Partido Liberal y Conservador en Colombia? Partidos que van con la historia del país, que han quedado diluidos y quedado reducidos a su mínima expresión. Bueno, claro, o lo que ocurre también es lo que tú dices, yo creo que ocurren dos fenómenos, o se transforman muchos en movimiento, o las Sí, facciones devienen en movimiento, o arman coaliciones que son coaliciones muy pragmáticas, que básicamente están orientadas no con un chasis ideológico a enfrentar su propia historia, sino que están enfrentadas con un chasis, digamos, y con una mirada más pragmática a enfrentar la elección de turno. Tú mencionas el caso de México, bueno, todos sabemos lo que ocurrió después de más de 70 años de bipartidismo, ¿no es cierto?, que ocurrió con el PRD y qué ocurrió después del PRD con Morena.
Claro. Todos estamos viendo ahora lo que ocurre en Perú, digamos, después de haberse vaciado el centro con partidos tradicionales como el APRA o el Partido Popular Cristiano. Yo creo que ese fenómeno de fragmentación se está dando en toda la región. Yo creo que todos los partidos políticos tradicionales están sufriendo una crisis o un contraciclo que va a dar en movimientos y va a dar en nuevos partidos. El punto no es eso no preocupa. Y si uno revisa la experiencia europea, ojo, miremos lo que está pasando en Europa. O sea, ¿qué pasó en España? Con la España de Podemos. Sí, es que a eso iba Francisco, porque ¿qué le pasó a Podemos y a Ciudadanos? Es decir, los dos dirigentes históricos salieron literalmente por la puerta de atrás de la historia, pues quedados como unos farsantes totales, tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera. Pues yo creo que en 2 años nadie se va a acordar ni siquiera quiénes eran. Es decir, ¿qué pasó con estos movimientos? O sea, pero mira la experiencia, ojo con la experiencia española, ojo con la experiencia italiana, aunque la experiencia italiana es más compleja. Bueno, la experiencia italiana, los italianos sí es para darles de comer aparte. Claro, pero vamos con España, que es un poquitito más hispano y es más lógico y se puede de alguna manera hacer una metáfora con lo que estamos viendo nosotros. En España, después de años de los pactos de la Moncloa, ¿no es cierto? Ahí hay gente mucho más autorizada para hablar que yo de eso, pero claramente después de lo que fue un ciclo exitoso, o podría decirse razonablemente exitoso, de gobierno de alternancia entre el PSOE y el PP, llegan 2 partidos, ¿no es cierto?, nuevos, con todas sus características, Podemos y Ciudadanos, a desafiar la historia completa, ¿no? Casi como que todo lo que se hizo estuvo mal, todo lo que viene estará mejor, ¿eh? Una cosa muy refundacional, muy de foja cero, absolutamente planteando un libreto distinto, nuevo, etc. Y miren lo que están hoy día, como tú dices, saliendo por la puerta de atrás. Entonces, esto, si tú lo llevas a metáfora, me da la impresión que estamos viendo también algo en donde esto es como una fiesta política, digamos, en donde yo digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer la fiesta, tiremos a los comensales antiguos, bajemos a los comensales que llevan años comiendo de esta misma mesa, dejémoslos sin asiento, metámonos nosotros, pero resulta que la fiesta, de alguna forma, se te empieza a escapar de control. Y cuando la fiesta se escapa de control, todos sabemos que ese descontrol no es permanente, ese descontrol es limitado. Llega un minuto donde uno tiene que volverse a sentar, tiene que volver a conversar, tiene que prender las luces, tiene que limpiar, digamos, el desorden y tiene que volver a hacer lo que hace la política, que es representar. Hoy día hay en muchos países un término que ha engendrado populismo, incluso en países vecinos a Panamá, y los tenemos al lado, digamos, que es esto de la cocina, de la vieja política. A ver, si el problema no es la cocina y la vieja política, el problema es efectivamente la representación. Sí. Pero gobernar es el arte de construir mayoría. Mira el Perú hoy día. O sea, el Perú hoy día va a tener un gobierno que parte con una minoría y que tiene que gobernar otras minorías, exacto, porque no tienes tampoco coaliciones en el Congreso. Pero nosotros pasamos en América Latina de lo sublime a lo ridículo cuando tú ves el caso de este señor Bukele, o tú ves la radicalización de Ortega, o ves el discurso de hace semanas de Iván Duque, bueno, por no decir Maduro, es decir, pareciéramos que estamos como ausentes y buscando un padre que nos críe y que nos diga lo que tenemos que hacer, y aplaudimos ese hombre fuerte. ¿Qué tiene el populismo que nos seduce tanto? Esa ausencia de esa nostalgia de lo absoluto, como lo definieron en Italia, hablando del populismo latinoamericano. Claro, del punto de vista de la matriz ideológica es mucho más permeable porque tú lo puedes ir ajustando a medida que va avanzando el tiempo, digamos las cosas por su nombre. O sea, claro, tú te puedes venir como marxista-leninista, pero a la vez puedes estar en contra, digamos, de la eutanasia o del aborto. No sé, te estoy poniendo un ejemplo radical. Bueno, un ejemplo, digamos, que además lo estamos viendo en estos días. Tiene eso de que tú de alguna manera tu matriz ideológica es mucho más abierta a la corriente de turno del minuto y tiene que ver además con en este macro ciclo electoral que estamos enfrentando, 12 países en elecciones en los próximos 18 meses, de las cuales 9 países enfrentan una elección presidencial y a lo menos 3 o 4 van por elecciones intermedias. También te habla de que es muy, muy complejo, digamos, tenerle una oferta al electorado que entregue, ¿no es cierto?, algo consistente, coherente, de fondo. Pareciera ser que es aburrido gobernar de esa manera. Pareciera ser que entregar un programa serio es un programa que la gente no lo está votando. Y lo otro, fíjate que yo creo que eso pasa en todos los países, es que todos nuestros países, si lo dividimos, hago una agrupación súper genérica, pero vamos a Centroamérica, ¿no es cierto?, post-paz de contadora, digamos las cosas por su nombre. En Panamá, digamos, se gestó el gran macroacuerdo que le dio estabilidad democrática a todos los países. A todo el área, Costa Rica venía algo, pero claramente fue después del 90, ¿no es cierto?, cuando eso se genera. Y lo mismo ocurrió en América Latina o en América del Sur.
Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Stroessner, Videla, Pinochet, todos venían saliendo Sí, más bueno, o menos, los digamos, brasileños, en Perú. Exacto, todos venían saliendo de Banzer en Bolivia, Banzer. todos venían saliendo de dictaduras. En consecuencia, también se generó, de alguna manera, por decirlo, un hito electoral post 85-90 que agarró a todos los países. ¿Eh? Y si analizamos esos dos grandes bloques, nos damos cuenta de que esos electorados que comenzaron a Sí, votar en los 80, en los 90, hoy día envejecieron. sí. Y los padrones electorales cambiaron. Y el votante es completamente distinto. Y la oferta se agotó. Yo creo que también esto tiene que ver con un envejecimiento o con un cambio de reconfiguración, de alguna forma, del padrón electoral que ha estado detrás de los partidos convencionales y de todas las elecciones desde el año 1985 o Pero 90 en adelante. eso no juega a favor, porque si uno ve las abstenciones en los países, por ejemplo, la abstención en Chile fue mayor al 50%. Si tú no ves también, bueno, lo de Perú es casi un hito, pero la mayor parte de los votantes son personas mayores de 40 años y son los que al final están llevando presidentes y No, poderes sí, a los parlamentos. yo tengo, mira, a ver, esto estamos creando. Yo creo que en Chile hubo un gran debate sobre el voto voluntario y voto obligatorio. Es decir, si el sistema era una inscripción automática y un voto, ¿cómo se llama? Voluntario, o era una inscripción obligatoria y un voto obligatorio. Por ejemplo, también hemos vivido un cambio de dilema en cuál es el sistema electoral que tenemos que vivir, digamos, si es proporcional, si es cuál es cuál es el impacto de la cifra repartidora. Mira, yo creo que lo que existe también y lo que está pasando a propósito de eso es que eso de alguna manera conspira contra una oferta más permanente. Ocurre también eso. Claro, Porque tú estás de alguna manera pesquisando un electorado que no es predecible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una elección en Chile ahora, sí, 2 días más de gobernadores, que es bastante inédita. Gobernadores, ojo, no el gobernador panameño. Este es un gobernador que va a valer más que un senador, que tiene una jurisdicción en toda la región. Un gobernador un poco a la mexicana, un poco a la argentina, sin ser un gobierno federal. Pero lo que te quiero decir con eso es que esta elección, por ejemplo, nos ha traído muchas lecciones en donde, primero, tú no sabes si en una segunda vuelta va a ir el mismo elector a votar que votó en la primera. Segundo, tú no sabes en un acto electoral puntual si llueve, hace frío o el escenario está complicado, la gente mayor se va a arriesgar a ir a un local de votación. Tú no sabes si en un reconocimiento de pandemia ese votante mayor se queda en su casa. Tú no sabes si el votante más joven con el cual tú has contado en una medición de redes sociales de repente se desencanta porque hay un partido de fútbol y simplemente decide no ir a votar. Entonces, la trazabilidad y la predictibilidad del votante es mucho más feble. Y al ser mucho más feble, tu oferta es mucho más compleja. O sea, hoy día las encuestas están de capa caída, digamos. O sea, sí. ¿cuánto cuesta hoy día elegir una elección? Y eso tiene que ver con que al final del día el acto electoral, a propósito de la mutación electoral, a propósito del cambio de elector, y súmale eso, digamos, ¿no es cierto?, una oferta programática, política, que tiene que estar pesquisando o oliendo cuál es la forma de empatizar con su destinatario final, es profundamente variable y flexible y no puedo enfrentarla desde el día de origen con una oferta determinada. Hay una lección de las elecciones pasadas de México y es que todo el mundo está viendo pues, Morena versus el resto del electorado, donde se tuvieron que unir enemigos tradicionales, pero han perdido de vista que el gran derrotado de las elecciones mexicanas del pasado fin de semana fueron las estrellas televisivas y las personajes de farándula que pensaron que esa popularidad los podía llevar a gobernaciones o llevar al Senado. Todos perdieron. Es decir, el electorado se está dando cuenta ya de la diferencia entre un político y alguien popular por otras razones. Sí, totalmente. Aquí pasó lo mismo. ¿Ah? ¿Ah, Eso sí? es un fenómeno que se repite en varias partes. O sea, esto de que tengo redes sociales, soy, digamos, con todo el respeto, digamos, con todo el cariño a los amigos de todos los países que yo tengo, por cierto, Claro. que están en la televisión, que a veces dicen, voy a incursionar en política, los tenemos en Panamá, los tenemos en Chile, me va a ir muy bien. Eso ha ido bajando. Ahí hay un fenómeno, digamos, en donde la inmediatez también ha ido menguando y donde la gente va a votar, yo no diría por tanto, porque sería una contradicción de lo que estamos diciendo, en la instantaneidad, lo inmediato. Vota, por cierto, por gente que está más visible, pero también vota, hay un voto bastante más reflexivo, bastante más de cambio.
¿ah? Entonces se da cuenta también quizás que esa oferta noticiosa, televisiva, de matinal, una oferta en donde la gente que cambia de un lado para otro de alguna manera sabe que es mucho más líquida, donde está comenzando a ser castigado, lo cual no pasaba hace 15, 20 años atrás, Claro. cuando empezamos a vivir este tema de la liquidez de la oferta política. Esto venía en auge. Yo noto que hoy día está cayendo. No sé si va a caer tanto, porque sigue siendo muy sexy y sigue siendo, digamos, muy atractivo tener gente que tenga grados de popularidad y de visibilidad, digamos, al momento de yo cruzar mi oferta política. Sobre todo si tenemos sistemas políticos tan fragmentados, en Claro. donde tú al final del día, más que ir por tu proyecto político, por niveles de adhesión, vas por niveles de conocimiento público. Y ahí también se está generando una simetría que es bien interesante. Una cosa es el conocimiento público, otra cosa es la adhesión al proyecto político. Y yo lo que siento hoy día es que la gente sigue caminando todavía en este ciclo más por el conocimiento público que por la adhesión concreta. De ahí el cambio de adhesiones durante el tiempo y de ahí el gran porcentaje, la gran torta de abstención que solo se define como está ocurriendo en Chile. A propósito, recordemos de las próximas elecciones que tenemos, no solamente gobernador ahora, sino que parlamentarias y presidenciales a final de año, donde más de un 50% te dice, no sé por quién voy a votar, no sé por quién quiero votar. Tú comprenderás que con más de un 50% de la torta, todo es posible. Así es. Como siempre, Francisco, un placer escucharte. En Perú, en Chile, por ejemplo, dan por sentado ya la victoria de Pedro Castillo. A ver, sí, o sea, uno trata de ser responsable en eso mientras no tengamos declaración oficial del OMPE, como Claro. decíamos. Yo creo que lo que va a ocurrir va a ser un resultado obviamente muy estrecho, ¿no es cierto? Con un nivel, bueno, lo hemos conversado, de fragmentación y con un embargo de origen muy brutal. Si el dilema que va a tener el presidente Castillo o el futuro eventual presidente Castillo va a ser el Congreso, va a ser la Claro. Asamblea. O sea, ¿cómo gobiernas un país en donde no puedes construir una coalición? Aunque yo veo ahí una rendija de esperanza. ¿Sabes en quién? En Verónica Mendoza. ¿Se acuerdan de Verónica Mendoza? ¿Te Claro. acuerdas, Fernando, de Verónica Mendoza? Que, ojo, ya tuvo un lugar destacado en el balotaje con Sí. Kuczynski hace 5 años atrás. Ella es una mujer, digamos, profesional, es una mujer que tiene ciertos estándares de credibilidad en el sistema, y yo creo que si Castillo, de ser electo presidente, se abre a un pacto, digamos, con ella y con su equipo, puede construir de alguna manera una oferta más serena, más tranquila, para que también esto no se transforme en una persecución, digamos, Claro. no se transforme en una suspicacia permanente. O sea, tú sabes que en Chile el Perú representa el top 5 de inversión extranjera directa en la región. Wow. No sé el número exacto, pero creo que es el tercer país. Panamá es el quinto, ojo. O sea, es uno de los países donde Chile invierte más. Además, tenemos una frontera con ellos y hemos tenido conflictos fronterizos que han sido centenarios, ya están todos superados, digamos. Pero eso también te habla de cuál va a ser, como dicen por ahí, cuando un vecino se enferma, el vecino de al lado se resfría. Claro. ¿Cuál va a ser la reacción respecto a las inversiones chilenas, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con los grandes capitales? ¿Cómo van a enfrentar el Perú? A mí sí me llama la atención, fíjate, en los últimos 5 años que vivimos del régimen que partió con Kuczynski, que existe sí un macro ciclo electoral en el Perú, en donde los partidos, de alguna manera, te podría decir yo, muy flexibles o muy abiertos a poder construir de alguna manera una solución inmediata y rápida, muy líquida al momento determinado. O sea, fueron 4 presidentes, Kuczynski duró muy poco, digamos, Sí. por impeachment parlamentario, y eso se arregló y se construyó en 2 segundos, digamos, Sí. y se armó, digamos, no una coalición, pero sí a un presidente. Piensa tú que Vizcarra, no sé si te acuerdas de lo que ocurrió con Vizcarra. Vizcarra tenía grados de popularidad que eran impresionantes, pero al no tener el ok del Congreso, también tuvo que pasar También. por la misma experiencia política. Claro. Bueno. Entonces, eso hace que esto sea realmente, yo diría, una novela abierta. Podemos conversar una vez de que el próximo presidente o presidenta, para ser formalistas, digamos, respecto a la eventual posibilidad de Keiko Fujimori, que todos sabemos que es incierta, tome posición en el tema. Claro. Bueno, como siempre, un placer escucharte. Francisco Cruz, ex embajador de Chile en Panamá, vía analista Muchas gracias, Fernando. internacional.